Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Sin Maquillaje con Mary Vaca, todas las mañanas de 8 a 9 por Brújula Digital y también por las redes de Sin Maquillaje. Hoy vamos a poner el foco en la influencia del socialismo y la izquierda en general española en Bolivia. Sabíamos de esa influencia, particularmente de José Luis Rodríguez Zapatero, de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, en fin, toda la plana mayor del partido Podemos, pero no sabíamos que esa influencia llegaba hasta el lobby, hasta que finalmente, hace poquito, la semana pasada, estalló un escándalo. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de España emitió un informe en el que establece que José Luis Rodríguez Zapatero estuvo en Bolivia el año 2024 para reunirse con el presidente Luis Arce, mediante las gestiones de tres de sus ministros y para lograr que Sobose, la empresa Sobose, fuera eximida del pago de una multa de 107 millones de dólares por competencia desleal con la cementera Pancesa de Sucre. Por ese trabajo, según este reporte oficial, que es de la policía española, habría recibido 200.000 dólares por pago el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, hoy queremos preguntarnos sobre esta influencia, pero también sobre este lobby. Tenemos un panel de expertas. Vamos a dar la bienvenida. Está aquí en el estudio conmigo Erika Rivera. Ella es magíster en filosofía política. Bienvenida, Erika. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mary, un placer y gracias por el espacio. Y también desde Santa Cruz está con nosotros Juanita Roca. Ella es PhD en Ciencias Sociales. Juanita, buenos días. Qué gusto tenerte en Sí Maquillaje. Buen día, Mary. Muchas gracias por la invitación y buen día, Erika. Un gusto estar contigo en este panel. Claro que sí. Yo quiero empezar en primera instancia con una pregunta un poco genérica para ir aterrizando luego en el tema. De hecho, tenemos datos, láminas, como es la costumbre ya de este programa. Empiezo con Juanita preguntándole si toda esta influencia ha sido solidaridad internacional con Bolivia, o ha sido más bien injerencia o ha sido un caso delictivo también, ¿no? Adelante, Juanita. Mira, Mary, yo creo que se combina todo. Lo de la solidaridad, porque yo pienso, aunque suene un poco ingenuo, que algunas personas que están implicadas en todo esto y en las ONGs que han apoyado este tipo de iniciativas, que en realidad son injerencias y criminales, son gente que no sabe lo que está por detrás y lo que está desde arriba, ¿no? Ahora, sí ha habido injerencia por una razón muy concreta. Desde el momento en que se implementa la Asamblea Constituyente, la idea era desmantelar el Poder Judicial, no como una teoría de complot, sino porque pensaban unos juristas españoles de Valencia que empezaron a asesorar la Asamblea Constituyente desde Valencia. Ellos pensaban que la manera en que Bolivia iba a ser un país con una justicia más sólida era a través de la elección de jueces, y ya vimos que eso fue un desastre, ¿no? Entonces una cosa llevó a la otra. Se hablaba de esto, pero se hablaba como si fuera una teoría de la conspiración, ¿no? Como un complot de la derecha en contra de la izquierda cuando se hablaba de esto, hasta que estalla el escándalo de Rodríguez Zapatero, ahora último, ¿no? Que todos hemos escuchado, y además estalla en España, ¿no? Entonces, yo he estado mirando el informe de la policía, de un centro de investigación de la policía española, donde está clarísimo todo el vínculo de Rodríguez Zapatero con el gobierno de Arce para intermediar la multinacional Gloria, ¿no? Deben conocer ustedes de las famosas latitas de leche evaporada, pero bueno, esta empresa internacional con base en Perú se dedica a un montón de actividades y bueno, sobre esa base ha habido una relación directa de Rodríguez Zapatero para interferir o más bien negociar con el gobierno boliviano para que esta empresa
se libre de un juicio millonario que tal vez ustedes lo pueden explicar mejor en cuanto a los detalles. Claro que sí. Sí, Juanita ha hecho un trabajo de indagación previa y le agradecemos por eso. Y claro, ha conseguido el informe de esta unidad española que acusa a Rodríguez Zapatero, donde incluso están los chats establecidos con las autoridades bolivianas para conseguir esa reunión con el presidente Luis Arce. Ahora quiero ir con Erika Rivera para preguntarle exactamente lo mismo. ¿Qué es esto que ha sucedido de parte de España hacia Bolivia? ¿Ha sido solidaridad, injerencia o también algo delictivo? Política, vengo con 3 términos: idea, influencia y lobby. Considero que debemos hacer un análisis integral para poder responder a esta interesante porosidad que se presenta, esta frontera, ¿no?, entre la orientación, la influencia, el asesoramiento, con la toma de decisiones de funcionarios en las instituciones, en los diferentes niveles de Estado. En este sentido, considero importante mencionar para todos los que nos escuchan que debemos entender el lobby como una actividad de comunicación estratégica cuyo objetivo es influir en las decisiones de las instituciones públicas y los legisladores. En muchos países el lobbying está regulado, es decir, es algo legal, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, España, con muchas reformas y muchas regulaciones por esta problemática a nivel mundial. Y por supuesto, en nuestra región y lo más cercano tenemos la experiencia de Chile y Perú, que son los que más han reflexionado en torno a esta temática. La problemática está en que si bien es legal asesorar, influir, pero la porosidad está cuando ingresamos al ámbito delictivo, es decir, directamente a algo que está prohibido, como el tráfico de influencias. Yo considero que este caso es definitivamente, digamos, álgido, porque como bien mencionó todos los antecedentes Juanita Roca, tenemos finalmente, o sea, la implosión con Zapatero, porque sabemos que deja, ¿no?, de ser presidente o secretario de Estado, ya que es un régimen monárquico parlamentario, el 2011. Y a partir del 2011, él se dedica a incidir, a influir en la región, en América Latina, con una claridad, o sea, con una inclinación muy clara, ¿no?, por el gobierno de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, con bastante interferencia en sus opiniones, criterios. Pero acá hay un dilema que justamente tiene que ver con las puertas giratorias, algo que se discute, o sea, legalmente, ¿no?, en el mundo. Cuando una autoridad, o sea, una MAE de alta jerarquía, una autoridad ejecutiva de alta jerarquía en un estado, utiliza todo ese capital social acumulado, ¿no?, para incidir e influir en políticas internas de un país. Entonces yo creo que es fundamental que podamos discutir y ampliar esta porosidad y estas fronteras. Bueno, muy interesante el punto que hay lobby legal, pero el problema está cuando se traspasa la frontera de lo legal a lo ilegal, que al parecer este sería el caso según el reporte español al que hacíamos mención. Pero si me permiten, nuestras invitadas y también la gente que nos está siguiendo, hemos preparado unas láminas que muestran cómo ha ido evolucionando esta influencia española, de la izquierda española en Bolivia. Vamos por favor con las láminas. Ahí empezamos con la constituyente, la Asamblea Constituyente, que luego derivó en la reforma constitucional del 2009. Veamos, el Centro de Estudios Políticos y Sociales de Valencia, España, que era cercano a Hugo Chávez, envió a los abogados Roberto Viciano, que es el que está en la fotografía,
a Rubén Martínez Dalmau y a Albert Noguera Fernández a asesorar en el cambio constitucional en Bolivia, tal como lo estaba haciendo en Venezuela y Ecuador también, ¿no? Producto de este asesoramiento tenemos elecciones judiciales en Bolivia y se influyó también en la reelección presidencial. Bueno, ya sabemos en qué terminaron las elecciones judiciales. Viciano luego reconoció las fallas de la elección judicial, pero las achacó a la oposición, diciendo que han introducido la idea de que se haga una terna, es decir, se elijan 3 candidatos en la Asamblea Legislativa con la esperanza de que los opositores se queden con 1/3 de las candidaturas. Todos estos datos, tengo que decirles, han sido recuperados por el periodista boliviano Rafael Archondo en un artículo publicado en México a propósito de las elecciones judiciales también que han habido en México. Así que le agradecemos por esa recopilación. Sigamos, por favor. Bueno, después, ¿qué viene? La tesis de Íñigo Errejón. Íñigo Errejón, que fue uno de los cuadros del partido Podemos de España, hizo su tesis doctoral sobre Bolivia, en la que analiza cómo el primer gobierno del MAS, entre el 2006 y el 2009, construyó hegemonía política a través del discurso, la articulación de demandas sociales y la creación de una identidad nacional popular indígena. Luego se fundaría Podemos en España, siguiendo el ejemplo de partidos de izquierda de América Latina y entre ellos el MAS de Bolivia. Sigamos, por favor. Hay que decir que, bueno, después Íñigo Errejón y los otros cuadros de Podemos tuvieron problemas internos, se dividieron, en fin, Podemos sigue existiendo, pero no tiene la misma influencia que tenía hace una década. El caso Neurona, veamos, ¿qué pasó con el caso Neurona? Entre el 2017 y el 2018, el gobierno de Evo Morales contrató a una empresa mexicana llamada Neurona Consulting para su gestión de redes sociales, por lo que pagó más de 12 millones de bolivianos. Luego, el director de Neurona agradecería haber conseguido ese contrato. José Hernández, hay que decir que era es el director, o tal vez sigue siendo, no lo sé, de Neurona. Agradecería haber conseguido ese contrato porque le habría permitido apoyar a Podemos en España. De hecho, sabemos que luego Neurona fue una de las consultoras de Podemos en España. Sigamos, por favor. El constante intercambio y apoyo mutuo. Pese a que en 2016 un referéndum había dicho no a la repostulación de Evo Morales, en España, José Luis Rodríguez Zapatero, Pablo Iglesias, como pueden ver en ese banner, en esa fotografía, y otros cuadros de la izquierda española, promovían abiertamente la candidatura de Evo Morales desde el 2018. La candidatura para el 2019, que sabemos cómo terminó en una violencia feroz en Bolivia y por supuesto en la renuncia del expresidente Evo Morales. Pero ustedes pueden ver cómo en contra de la Constitución Política del Estado, estos cuadros promovían abiertamente la candidatura de Evo Morales. Y este es un dato también recopilado por el periodista Rafael Archondo, que a propósito va a estar mañana con nosotros hablando sobre Tan faltos de aire, que es el libro que recopila las relaciones boliviano-estadounidenses. Sigamos, por favor. Zapatero en el Grupo de Puebla. En la crisis del 2019, Evo Morales sugirió a Rodríguez Zapatero y a José Mujica como mediadores, lo que finalmente no ocurrió. Cuando se produjo la ruptura entre Evo Morales y Luis Arce en 2022, Zapatero llegó para reunirse con ambos y tratar de mediar en la crisis del MAS. Sin embargo, no logró el objetivo de unir el partido. Ya sabemos que el MAS luego se hizo pedazos. La fuente de esta información es Infobae. Sigamos, por favor. El lobby de Zapatero, que es el último punto y la última lámina. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF de España, acusa a Zapatero de haber gestionado con Luis Arce que la empresa Soboce del Grupo Gloria sea eximida de pagar una multa por competencia desleal con Fancesa de 107 millones de dólares. Zapatero habría recibido 200.000 euros, yo dije al principio dólares, pero euros, para ese lobby. En el reporte de la Policía Judicial de España también están mencionados los exministros César Siles, Marcelo Montenegro y Marianela Prada como mediadores de estos encuentros, además del procurador Ricardo Condori. Y lo que sucede es que después de la reunión con Luis Arce, pasan apenas unos 15 días más o menos, y una sala constitucional, una sala judicial de la ciudad de La Paz,
pone en suspenso la deuda de Soboce y la deja en suspenso. Pero luego se sabe que el caso está ahora en el Tribunal Constitucional. Es decir, no es un tema cerrado. De hecho, el expresidente Luis Arce, si las podemos quitar ya las láminas, el expresidente Luis Arce ha dicho que en realidad la reunión con Zapatero fue política y no tuvo nada que ver con temas de lobby para la empresa Soboce. Y el caso se encuentra ahora en revisión en el Tribunal Constitucional, si bien la deuda ha sido suspendida, pero el Tribunal Constitucional podría retomar el tema y obligarle a pagar. No lo sabemos cuál será, no sabemos cuál será el desenlace de este asunto. Voy con Juanita ahora para que nos reaccione a estas láminas, para ver cómo esta relación ha ido evolucionando en el caso boliviano. Yo diría que podríamos empezar por lo último, por el caso del lobby de Zapatero. Yo sé que ella ha revisado el documento, así es que nos podría decir cuáles son sus impresiones de ese lobby en Bolivia. Mira, el tema de este lobby, como te digo, ya no se trata de opiniones, ideas, está documentado por esa área de investigación del crimen de la policía española, de crímenes fiscales y de crímenes económicos y financieros. Entonces, ahí sale la lista de los que estaban involucrados. Los voy a leer de acuerdo a lo que dice el mismo documento. Los que están involucrados, además, como el mismo informe dice, prácticamente como no lo hice con las palabras sexuales, no me acuerdo de memoria, pero una especie de asociación delictiva para interferir en un acuerdo para que el gobierno de Bolivia favorezca con las influencias de estas personas que voy a mencionar para favorecer a una empresa. O sea, realmente estamos mezclando temas de Estado con tráfico de influencias, con empresas. Bueno, entonces básicamente dice las personas físicas. Juanita, vamos a pedir que lo vayan poniendo el informe en imágenes mientras tú nos vas contando qué es lo que dice. Por favor, ese informe. Sí. Entonces, primero las involucrados. En primer lugar es Carmen Almendras Camargo, ella era embajadora en España, de Bolivia en España desde el 2007 al 2015, ¿no? Estaba María Ospina, ella es directora de corporativa de grupos institucionales del Grupo Gloria, y a la vez el Grupo Gloria estaba afiliada a la empresa Soboce en Bolivia, que tenía ¿cómo se llama? Un juicio con otra empresa ahorita en Sucre, ¿no? Por un tema de conflictos de intereses y un juicio millonario. Entonces, el objetivo de que Gloria contrata a Zapatero fue para que Zapatero influya en el gobierno boliviano para impedir una multa multimillonaria. Bueno, vemos quién más estaba involucrado. Marianela Prada Tejada, desde el gobierno, porque la policía usa WhatsApps que intervinieron del teléfono de la secretaria de Rodríguez Zapatero, donde se ven todos los acuerdos para encontrarse y para armar todo este asunto, disfrazado de una consultoría contratada por Focus Group. Un Focus Group, algo así se llama, pero aunque no me acuerdo exactamente los nombres, pero sí, es una empresa que hace marketing político en España. Entonces, supuestamente esta empresa contrató a Rodríguez Zapatero por un servicio de $200,000. Entonces, yo también vi el video donde el juez en España le pregunta a Rodríguez Zapatero ¿dónde está el informe de esta consultoría?
y dijo, no, no, es que para ese tipo de consultorías no hay informe, o sea, para una consultoría de $200,000 con viáticos, algo así de no sé cuánta plata por día, pero una consultoría gigante no, pero no Ujú. hay informe. Pero sí hay pruebas de los pagos que tuvo. Entonces, básicamente este informe policial se basa en estas comunicaciones de WhatsApp donde están involucrados los que les dije y además está involucrado en el caso, pero no sale en el reporte, nada más y nada menos que Carlos Enrique Gil Ramírez, el empresario paraguayo afincado en Venezuela y uno de los socios del periódico La Razón, aquí en Bolivia. También obviamente está el ministro de Justicia, Adalid Siles Basandes, entonces, ¿no? Y bueno, el ministro de Economía de Arce Catacor, están todos. Entonces, básicamente, se arma, para justificar el dinero, se arma una consultoría eh, de alguna manera ficticia, porque tenía otros fines. Se le paga ese dinero a Rodríguez Zapatero. Y bueno, ¿qué hace Rodríguez Zapatero? Básicamente llega a Bolivia a incidir, a hacer lobby, como decía Erika, y es un lobby muy concreto, con el gobierno de Bolivia para favorecer en este juicio al grupo Gloria, como a través, favoreciendo un pleito que tenían Soboce con Pancesa, ya me acordé el nombre, Pancesa o Faenza, algo así, que Francesa, defendía. es francesa. Exacto. Facesa. Entonces había un pleito entre estas dos empresas, Soboce que pertenecía al grupo Gloria y básicamente el lobby de Zapatero hace que el Estado boliviano, o sea, la justicia boliviana, como ven aquí hay cero separación de poderes, eh, digamos, falle a favor de el grupo Gloria y todo a través de reuniones que convocaba a Marianela Prado, o sea, parecía una juntucha de amigos, sí, de los amigos del grupito del socialismo del siglo XXI, porque no hay otra palabra, grupo de amigos que deciden qué hacer y entre medio corre la plata de las que les mencioné, los $200,000 que está comprobado que le paga esta consultora intermediaria como fantasma a Rodríguez Zapatero y bueno, y se falla a favor del grupo Gloria. Bueno, ahora vamos para atrás. ¿Cómo se logra todo eso? Vamos así muy para atrás. Básicamente, gracias al sistema judicial que tenemos y al tipo de Estado que tenemos, donde ya no hay una separación de poderes. ¿Y cómo se logra eso? Todo comienza en la Asamblea Constituyente al desmantelamiento del Poder Judicial, como eso lo estudió muy bien Rafael Archondo, y también el que estudia específicamente ese desmantelamiento del Poder Judicial y de dónde viene es el abogado y analista Mendieta, ¿no? Gonzalo Mendieta. Entonces, básicamente, todo esto, como te digo, esta manera de llegar un grupito de amigos con expresidentes y una consultora aquí y una empresa allá y incidir en un juicio, es por el sistema legal que tenemos ahora. Eso, ¿cuáles son los antecedentes de eso? Son Venezuela. Resulta que la Fundación CEPS, de donde venían esos asesores españoles a asesorar la Asamblea Constituyente, eran muy cercanos a Chávez y simpatizaban mucho con sus políticas. No olvidemos que la experiencia de Venezuela nos lleva 20 años de adelante. Bueno, y ya vemos claros los resultados, ¿no? Entonces, pero bueno, debido a este contexto, a esta supuesta experiencia positiva según
el grupo de socialistas del siglo XXI de España y de Bolivia, bueno, empiezan a implementar lo mismo, la constitución, eh, el proceso de la redacción de la constitución que empieza en la RUEPAC, cuando yo trabajaba ahí hace justo 20 años. Ujú. Yo me acuerdo, estaba totalmente influenciado por la Constitución venezolana. Ujú. Entonces aquí no estamos hablando solo de un neocolonialismo español, Bolivia, o sea, realmente esto es inaudito, sino estamos hablando de todo el grupo, con Venezuela, y sobre todo vemos con empresas privadas, está el GIL, que yo no sé, no tengo idea, es para una investigación periodística ver cuál es el rol de los GIL en esto, porque han Ujú. estado metidos en todo para interferir en el periodismo, tú sabes Claro. mejor que nadie, Mary, lo que ha implicado eso, ¿no? Mm. Están los GIL y también está, bueno, el grupo Gloria, ¿no? Y entonces son un Es un entramado, consorcio, ¿no? Es un es entramado todo un según el entramado, toda documento. una red que solo vemos como la puntita del ovillo, ¿no? Entiendo, entiendo, sí. Y a mí lo que me parece curioso, por lo menos curioso, es que justamente sean los asesores españoles que respondían a esta estructura internacional del socialismo del siglo XXI los que hayan promovido que en Bolivia haya elecciones judiciales, que esto haya convertido la justicia boliviana en lo que es ahora, en una justicia no confiable, una justicia en crisis, en fin, y que sea justamente esa justicia la que luego ejecuta, digamos, el resultado de este lobby en favor de esta empresa por parte del lobby por parte de Rodríguez Zapatero. Es decir, es como que viene desde antes del año 2009 y luego deriva en esto en el año 2024. Y justamente quiero ir Exactamente, ahora, Mary. si me permites, quisiera ir con Erika para preguntarle justamente sobre esto, ¿no? Sobre cuánto daño o cuánto beneficio pudo haber hecho esta influencia española, en particular en la justicia en Bolivia a partir de la Asamblea Constituyente. Bueno, la interpelación que realizas, Mary, es fundamental. Este aspecto ético Ujú. frente a la consolidación de instituciones fuertes y una democracia sólida en nuestra región. Ujú. Justamente todos los hechos concretos, los datos objetivos que nos presenta Juanita Roca, demuestra que hoy, o sea, nos encontramos en una crisis que nos pone por encima de las ideas, de las simples ideas, de las ideologías, y que tenemos que movernos por encima de la derecha, por encima de la izquierda, porque esto socava la democracia, socava la confianza en las instituciones. Justamente sin confianza, ¿no? No podemos, o sea, proyectarnos como país y como región. La problemática está este beneficio de alguien individual que hace uso, ¿no? de su red de influencias, de su capital social para beneficiarse a sí mismo en desmedro, ¿no? de la población, es decir, de una mayoría, porque la búsqueda en sí, ¿no? de la política y de todas estas discusiones, argumentaciones, acuerdos, las muestras técnicas y demás para tomar decisiones tienen que ver con el bien común. Ujú. Y esto es lo que se ha socavado. Como bien se expresó, hay 4 imputaciones, o sea, formales por la Audiencia Nacional, que es la organización criminal, el tráfico de influencias, la falsedad documental y el blanqueo de capital. Ahora, ¿cómo trazamos este puente, ¿no? que preguntas? Todo lo que ocurrió entre el 2006 y el 2008, justamente que termina con la promulgación de la nueva Constitución en febrero de 2009. Por supuesto que hay un vínculo de izquierda,
¿no? Que son, o sea, los que más, digamos, han desplegado, ¿no? El discurso del bien común. Pero en la práctica vemos, o sea, que se benefician ciertas consultorías y además socavando la soberanía de nuestro Estado. Las discusiones, como bien nos presentaron ustedes las fuentes, en torno a la injerencia española, también se debatió en ese contexto la influencia de la redacción de muchísimos artículos en nuestra Constitución y de que incluso fueron redactados, o sea, por la consultoría española, especialmente a quien mencionaron, ¿no? Rubén Martínez Dalmau, que fue uno de los artífices intelectuales, ¿no? Que fundamentaron en la región el neoconstitucionalismo. Es decir, la nueva constitución, que como bien, o sea, se discutió en nuestro país, ya tenía esos parámetros en Ecuador, en Venezuela, y fueron los mismos intelectuales del indianismo, ¿no? De la izquierda, ¿no? Que es mucho más activa o más militante en el activismo, que denunciaron estas actividades. Un ejemplo de ello fue, por ejemplo, los artículos 190, 91, 92 en torno a la jurisdicción indígena originario campesina frente a la jurisdicción ordinaria. Y recuerdo bien que Félix Pazzi, o sea, también nos mencionó, ¿no? Sobre un nuevo colonialismo, un colonialismo modernizado a través de estas consultoras. Y del mismo modo recuerdo Raúl Prada, ¿no? Que hablaba de esto, de la autonomía, la importancia de la autodeterminación, ¿no? De un Estado y de la búsqueda de su futuro frente a esta influencia exterior. Pero yo creo que no solamente se queda en este ámbito. También, o sea, hubo una gran presión de diferentes grupos del 2006 al 2008, tanto de grupos de izquierda, como también de las transnacionales. Es decir, que constantemente las empresas privadas presionan para incidir en las políticas de un Estado. Pero como bien mencioné en un principio, o sea, no se puede poner, ¿no? Los intereses de una corporación por encima, o sea, del bienestar común. Y es acá, ¿no? Donde justamente empieza esta triangulación del dinero versus democracia, entre el lobbying, la corrupción y la política. Por ello es que se ha tratado de regular que si una persona crea una consultoría a nivel internacional y hace estos usos de sus redes y del capital social que ha adquirido justamente gracias a los cargos públicos, es que por lo menos debería enfriarse 2 años para poder hacer su registro y recién poder accionar a nivel internacional, y debe ser muy claro a qué instituciones va a representar, a qué corporaciones, a qué intereses privados, es decir, debe ser transparente. Y acá queda claro que es algo oscuro. Entonces, el 2006 y el 2008, volviendo al proceso constituyente, así como incidieron estas consultoras jurídicas de izquierda, y que, por supuesto, tanto Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, empezaron, fueron, o sea, empezaron a aliarse con toda esta izquierda, ¿no? Española, del PSOE, Partido Socialista Obrero, empezaron a vincularse y ampliar, o sea, su influencia en la región, desde el ámbito intelectual. Incluso acá en Bolivia tuvimos, ¿no? Los grandes, se puede decir, los grandes eventos, los grandes articuladores a través de Bolivia pensando el mundo desde Bolivia, ¿no? Y es así como, o sea, llegan muchos intelectuales justamente para fundamentar no solamente las bases jurídicas del neoconstitucionalismo, sino también, o sea, pensar en el Estado plurinacional, pero la diferencia está acá. Una cosa es
y influir, es decir, dar los datos técnicos, influir con las ideas, incluso hasta con las ideologías, es algo legítimo, pero otra cosa es la toma de decisiones, es decir, nuestro país finalmente no tomó las decisiones, o sea, ¿dónde queda, ¿no? la soberanía, ¿no? Otra cosa es que te impongan que tú implementes algo a cambio de dinero, ¿no? A cambio de pagos. Es de este modo que además, o sea, quiero terminar con esto, que no solamente hubo una influencia de la izquierda, sino también, o sea, de los grandes conglomerados transnacionales, por ejemplo, Repsol, ¿no? BBA, que justamente en ese entonces todavía era Zapatero presidente, ¿no? Y llegó el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en representación del gobierno español, porque se dio cuenta, ¿no? Que había una gran vinculación del MAS con los integrantes de la Asamblea Constituyente, ¿no? O sea, esa complejidad que hemos vivido, donde se articularon diferentes voces, diferentes sectores sociales, y por ello es que España decide incluso tener un acuerdo, se puede decir, no romper, o sea, relaciones, sino cuidar también los intereses de las transnacionales, donde incluso en ese entonces se condona deudas, ¿no? de España hacia Bolivia, como 102 millones de dólares, a la vez se hace acuerdos educativos y todo ello. Es decir, ¿no? Como, o sea, van incidiendo de diferentes corrientes ideológicas, diferentes intereses, para la redacción de la Constitución Política del Estado. Se supone que esta Constitución lo hemos hecho todos como un pacto, teóricamente, pero como bien ya se expresó, resulta, ¿no? que muchos de los artículos incluso fueron redactados por estas consultoras, entonces ahí podemos ver, ¿no? ¿Dices que también la plurinacionalidad salió de esa consultoría? También, porque, por ejemplo, esta cuestión de los intereses petroleros, ¿no? Se buscó, o sea, muchísimo, ¿no? De que esta nacionalización, digamos, no incida en una expropiación forzosa, en una confiscación, entonces ahí podemos hacer, ¿no? El análisis, o sea, de los diferentes ámbitos en nuestra misma Constitución. Se podría resumir diciendo que los descolonizadores han sido colonizados. Bueno, vamos a hablar de, si me permites, Juanita y Erika, vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con esa pregunta que acabo de hacer, descolonizadores colonizados. Sí. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Estamos de regreso hablando sobre la influencia de la izquierda española en Bolivia desde la Asamblea Constituyente hasta el lobby de Rodríguez Zapatero. Y bueno, aquí acaban de decir un término que me ha parecido impresionante, el término de la neocolonización. Y por eso yo digo, ¿será que los descolonizadores estaban colonizados? Voy con Juanita primero con ese asunto. Sí, es muy oportuno lo que dices, Mary. Lo que pasa es que los, entre comillas, descolonizadores son colonizadores de por sí, o sea, lo estamos viendo con los hechos, eso no es una opinión.
al final, ¿quiénes inciden más que ningún otro grupo en la redacción de la nueva Constitución y sobre todo en sus efectos bien concretos? Mira, son españoles, no son los gringos, o sea, la interferencia de Estados Unidos jamás había llegado a ese nivel. Acá, nuestra Constitución, nada más y nada menos que nuestro Poder Judicial, fue una idea de nuestros históricos colonizadores españoles. Esa es la ironía más grande, ¿no? Porque todo comienza ahí. Ahora, a mí me interesa hablar de un tema que hasta ahora no hemos tocado, que es el tema geopolítico. Claro que hay intereses de la llamada izquierda global y el Grupo de Puebla para tener hegemonía en la política en América Latina. ¿Y cómo comienza eso? Precisamente desmantelando el sistema democrático liberal. Aquí es bien concreto, la izquierda, sobre todo esta izquierda del llamado socialismo del siglo XXI, no cree en la democracia liberal. Eso está clarísimo y por eso el trabajo ha sido desmantelarla a través de constituyentes. Entonces se hizo en Venezuela la constituyente, se hizo en Bolivia, se intentó hacer en Chile y los chilenos fueron más vivos, se dieron cuenta de las nefastas experiencias y bueno, y dijeron que no, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y entonces, en cada, por decirte, bando de esta pugna geopolítica, están clarísimos los actores. No se olviden que, bueno, acá en Bolivia la era del MAS, ¿no? Los 20 años del MAS, estaba Irán acá con su canal de televisión que se lo regala al Estado boliviano, de ahí lo manejaba Álvaro. ¿Se dan cuenta? Son juntucha entre amigos y estados, ¿no? Por otro lado, bueno, toda la presencia china, ¿no? Que ha desmantelado, que ha influido en todas las corporativas de minería de oro, todo lo que se ha contaminado, todo el tema ambiental desde la China. Entonces tenemos este grupo hegemónico mundial, está también obviamente Putin de ese lado, todos ellos son antiliberales. Ahora, hay cierta confusión, yo noto, por discusiones entre las redes en lo que es liberalismo, no liberalismo, porque parte de la estrategia, porque hay mucho lavado de cerebro también, y ese es otro tema, es asociar el liberalismo como fascismo. Y es absolutamente lo contrario. Históricamente siempre el liberalismo ha sido la antítesis del fascismo. Pero bueno, básicamente para ponerlo en facilito, no olvidemos que el Grupo de Puebla y el llamado socialismo del siglo XXI se opone a este sistema liberal que se había construido sobre todo los 20 años anteriores del neoliberalismo. Entonces las ONGs y demás, yo trabajaba en Oxfam, por eso también se dedicaron a condenar el neoliberalismo y los ajustes estructurales de los 90s como si fuera lo peor que le había pasado al país. Pero estoy hablando también a nivel Latinoamérica. Entonces crearon este discurso de que dictadura militar y neoliberalismo es en realidad el colonialismo. Y bueno, mezclan un montón de términos y ahí contrataron consultores, intelectuales, claro, y todo para Juanita, todo esto.
El Eso es punto, lo fundamental. entiendo, sí, digamos que en cómo se expresa eso en nuestro país es con el desmantelamiento de algunas instituciones, ¿no? Y particularmente, por ejemplo, con la separación de poderes. Yo recuerdo que creo que era Álvaro García Linera o Evo Morales, no estoy segura, pero decían que la separación de poderes era un invento gringo, ¿no? Entonces era como el desmantelamiento de la institucionalidad de la democracia liberal, digamos, ¿no? Erika, ¿qué opinas sobre? Sí, exacto. ¿Qué opinas sobre eso, sobre el tema de cómo se han desmantelado las instituciones a partir de la nueva constitución política del Estado, denostando la democracia liberal? ¿Y cuál ha sido el rol que ha jugado, por ejemplo, el Grupo de Puebla? Definitivamente hubo un debilitamiento de las instituciones. No somos un Estado fuerte, pero es un proceso de 200 años, ¿no? que hemos ido construyendo con sus defectos, sus virtudes. Sin embargo, o sea, ha sido radical el debilitamiento, el desmantelamiento de las instituciones. Son los datos, ¿no? lo que demuestra este suceso. José Luis Rodríguez Zapatero se empieza a involucrarse con el grupo de Puebla, con el grupo de Puebla exactamente a partir del 2015, porque desde el 2011 él empieza, ¿no? a dedicarse, o sea, prácticamente un profesional del lobbying, y se lo ve, ¿no? en todas las situaciones, o sea, estratégicas a nivel global, ¿no? en Qatar, o sea, donde siempre hay, ¿no? estos asuntos álgidos de los conglomerados, los monopolios, ¿no? los oligopolios. Y él justamente llega el 2015 cuando visitó Bolivia y recibió el Cóndor de los Andes de manos de Evo Morales, porque había esa afinidad ideológica de izquierda, porque él desde muy joven militó e ingresó al Partido Socialista Obrero Español, PSOE, además donde hizo una carrera de diputado desde el 86 hasta el 2011. Bien, y como primer ministro, que empieza el 2008 y termina el 2011, perdón, él empieza a gobernar el 2004, el gobierno español, y termina el 2011, del 2004 al 2011. Después de que da ese paseo por diferentes estados a nivel mundial, él llega acá el 2015. Y justamente el acercamiento que tiene con Evo Morales es a través del Grupo de Puebla, que es el sucesor del Foro de Sao Paulo. Entonces, esta es una asociación informal de políticos e intelectuales de izquierda y extrema izquierda, que hoy el debate está en no solamente cómo se está socavando la democracia, sino cómo se introducen en las diferentes instituciones, y a partir de las instituciones empiezan a debilitar las mismas instituciones del Estado. Bueno, ahí está entonces el contexto político de cuál es el momento donde parten estas relaciones, digamos, esta influencia o esta injerencia, como quieran llamarle, de la izquierda española hacia Bolivia, y que luego termina siendo un tema geopolítico global, ¿no? Eso es lo que nos están exponiendo. No solamente tiene que ver con España, Bolivia, sino con toda esta estructura internacional, digamos, que ha operado en diferentes países, empezando obviamente desde China, Irán, luego América Latina con Venezuela, con Bolivia, con Nicaragua, Cuba, etcétera. Permítame, vamos a ir a una breve pausa, la última del programa. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa,
que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, nos quedan unos pocos minutos para terminar de redondear este tema y quisiera ir con Juanita para que hablemos de las gestiones frustradas, diríamos, que hicieron los del Grupo de Puebla para que el MAS volviera a ser un partido unido, para que Evo Morales y Luis Arce se abuenaran, digamos, y pudieran salvar la sigla, bueno, la sigla se salvó, pero el poder, diríamos, ¿no? Adelante, Juanita. Cortito porque ya se nos va a acabar el tiempo. Sí, vinieron, si no me equivoco, el 2024, creo que coincidió además con este viaje que se inventaron para supuestamente preparar el tema del Bicentenario, donde la famosa Carmen Almendras, la ex embajadora, lideraba el tema del Bicentenario. Entonces ahí aprovecharon de ver si se abuenaban Evo y Arce, y no resultó en nada, como sabemos, pero si no me equivoco fue el mismo viaje donde Zapatero hizo todo el lobby para favorecer a la empresa peruana Gloria, ¿no? Y a todo el Juanita, grupo. Una cosa antes de terminar, Juanita. quisiera... Sí, Ajá. Juanita, creo que fueron dos viajes. Creo que el 2022 vino a tratar de arreglar las diferencias entre ambos, porque ahí es donde empezaba la ruptura, y el 2024 vino por el tema del Bicentenario, que es cuando, según este reporte de la Policía Española, sucedió el lobby, ¿no? Gracias por aclarar. Sí, la verdad no manejo muy bien esa cronología de lo que sí, antes de terminar, lo que yo quería aclarar en cuanto al tema del colonialismo, imperialismo, es que la injerencia de todos estos países del Grupo de Puebla y demás ha sido muchísimo más grande que la de Estados Unidos. Estados Unidos era la época del militarismo, porque hay mucha paranoia y dicen que Trump está detrás de Rodrigo Paz y los gringos y no sé qué, y resulta que ahorita Trump está ocupado de sus elecciones internas y le interesa Cuba y las guerras fuera de América Latina, y la injerencia de Estados Unidos todo este último tiempo y el colonialismo de Estados Unidos ha sido básicamente cero. Entonces es un poco para que la audiencia contraste este periodo donde la injerencia más bien ha sido sobre todo de nuestros antiguos colonizadores españoles, ¿no? Y que todo este grupo también implica, en este grupo está involucrado también Sheinbaum de México, donde también se quisieron cambiar se quiso cambiar el tema del sistema judicial, están los argentinos. O sea, es todo un grupo, hay nomás como una especie de nueva guerra fría, ya no con conceptos ideológicos tan fuertes, sino pugnas de poder, ¿no? De hegemonía. Entiendo. Eso es lo que Claro que quería sí. Y justo aclarar. quiero preguntarle a Erika para ya ir cerrando, si es que hay alguna injerencia buena o todas las injerencias son malas, porque claro, Juanita nos habla de la injerencia de Estados Unidos, nos dice es cero hasta el momento en comparación a la injerencia que tuvo España sobre Bolivia, nos heredó una constitución, podríamos decir. Bueno, tenemos que ser objetivos. No se puede hablar, yo creo, de injerencia buena o mala, porque las ideas se transportan, se mueven en el mundo, pero justamente esta porosidad que señalaba en el principio, es que en un principio que no puede vincularse con el tráfico de influencias para beneficio propio. No, es evidente y lamentable y lo trágico
una izquierda que te da un discurso, o sea, para el bien común, utiliza, o sea, toda esta red para beneficio propio, y eso no solamente se debe criticar a la izquierda, también a la derecha, a cualquier grupo ideológico, porque nosotros debemos construir instituciones, nosotros debemos construir un país a futuro, y es evidente que Zapatero, el expresidente Zapatero, se dedicó a mediar, a conversar en favor del presidente Maduro en varios foros internacionales en la región, además que tuvo una estrecha relación con Maduro y Delcy Rodríguez, y es lamentable que toda esa red de influencias, y paradójico que haya recaídos en nuestro país afectándonos, porque Fancesa es una empresa pública, y esos 7 millones implica también, 107 implica carreteras, implica infraestructura, implica salud, no implica escuelas, o sea, muchos aspectos que tienen que ver con el ámbito de las políticas públicas. Entonces, Sucre está muy enojada y tienen toda la razón, y por más de que no haya una regulación actual, o sea, de lobbying en nuestro país, nosotros creo que debemos encaminarnos para fortalecer en nuestras instituciones la transparencia, la claridad, pensar justamente en estas implementaciones en nuestro país, porque actualmente no se están estableciendo las comisiones de investigación, pero esto no puede quedarse acá, y nosotros también tenemos que hacer implementaciones para regular esta red de capital social, no se convierta, ¿no?, en un tráfico de influencias, de corrupción y de beneficio propio por encima del bienestar común, ¿no? Que es lo importante, es la construcción del bienestar común de todos los bolivianos. Bueno, ahí está, ese es el marco que queríamos darles. Al final vamos a colgar en los comentarios el informe de la Comisaría General de la Policía Judicial sobre el caso que ha dado origen a esta charla sobre la influencia de la izquierda boliviana, de la izquierda española en Bolivia. Agradezco a nuestras invitadas. Juanita, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Mary, y saludos a todos. Gracias, Erika, también por haber venido al estudio. Un placer compartir con Juanita Roca, contigo, Mary Vaca, y bueno. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad. Amigas, amigos de Sin Maquillaje con Mary Vaca, eso ha sido todo por hoy. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. Conmigo será hasta mañana. Un abrazo grande. Chao, chao.